Hablemos hoy de redes. ¿Qué cosas son las redes? Bueno, es la tecnología que permite que las computadoras se comuniquen entre sí, que se conecten. ¿Cómo es esto? Bueno, que puedan compartir datos, que puedan enviar y recibir datos entre ellas. Si lo piensas bien, gracias a las redes existe casi todo lo que conocemos de la tecnología actual. Gracias a las redes existe internet, podemos comunicarnos, podemos usar las redes sociales, podemos trabajar de manera remota, podemos hacer videoconferencias, etcétera. Las aplicaciones son gigantescas. Por ejemplo, si trabajas en cloud computing, poder entender cómo funcionan las redes de servidores es importantísimo. Si eres programador, comprender cómo funciona la red también te va a permitir entender mejor el funcionamiento de las aplicaciones si están conectadas a red, si son web con muchísima más razón. Entonces el mundo de las redes es enorme y súper importante para nosotros que nos dedicamos a la tecnología. Bueno, para hablar de redes vamos a hablar de la terminología, las palabras que vas a escuchar mucho en este mundo de las redes. En primer lugar, protocolos. ¿Qué cosa es un protocolo? Bueno, es el conjunto de reglas que las computadoras deben seguir y respetar para poder comunicarse. Por ejemplo, si yo, que hablo español, intento conversar con alguien que habla chino pero no entiende español, no vamos a poder comunicarnos, ¿no? Esa es una analogía para que entiendas cómo funciona un protocolo. De la misma manera, si las computadoras no respetan los mismos protocolos, pues no habría comunicación. Imagínate que el router de una empresa y el de otra empresa no sigan los mismos protocolos. No podrían comunicarse entre ellos. En segundo lugar, los paquetes. Los paquetes son cómo se dividen los datos para ser enviados. Imagínate que queremos enviar 1 GB, 2 GB, 3 GB de datos. Pues no vamos a enviar 1 GB de golpe, ¿cierto? Lo que vamos a hacer nosotros es dividirlo en paquetes, o bueno, los dispositivos de red lo van a dividir en paquetes para poder enviar estos trozos y hacerle seguimiento a estos trozos. Es decir, saber si llegaron correctamente, si hay que reintentar el envío, si llegaron en el orden correcto, etcétera. Ahora, en una red, cada nodo es cada computadora conectada a una red, porque tenemos computadoras y tenemos también dispositivos de red, que son los que le permiten la comunicación. Entonces, cada computadora conectada a una red se conoce como nodo. Los puertos, por otro lado, hay de dos tipos. Bueno, los puertos son las interfaces que permiten la conexión, pero hay de dos tipos, ¿no? Los puertos físicos, que es donde conectas, por ejemplo, el cable o la antena que permite conectarse a una red inalámbrica, pero también están los puertos lógicos y eso es un poco más difícil de entender tal vez, pero te lo explico así. Si nosotros tenemos una sola conexión física, por ejemplo, un cable conectado a la computadora, y queremos tener varias conexiones en simultáneo, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, si tuviéramos una sola conexión, pues no podríamos navegar por internet y a la vez escuchar una canción, digamos, por Spotify o por YouTube. No podríamos porque ya tendríamos dos conexiones simultáneas. Entonces los puertos lógicos son los que permiten a través de una sola conexión física abrir varias conexiones en simultáneo. La latencia es el tiempo que demora en llegar un paquete hasta su destino. Por ejemplo, si yo me conecto a una página web que está en Rusia, por ejemplo, mi petición va a tardar cierto tiempo en llegar a su destino y ese servidor me va a responder a mi solicitud enviándome la página web y también va a tener una latencia, es decir, una demora, un tiempo que tarda en llegar el paquete a su destino. Te pongo otro ejemplo. Cuando nosotros hacemos un streaming, una transmisión en vivo, por ejemplo, en un taller o en una clase en vivo en la plataforma de Team, hay un tiempo de demora en que el profesor habla y tú lo escuchas. Esa es la latencia. Y la latencia va a depender de muchos factores, porque para todos los estudiantes de una clase en vivo no es la misma latencia. Algunos tendrán mejor conexión a internet, otros no, etc. Son muchos factores. En otras palabras, a menor latencia, mayor velocidad de conexión. Por otro lado, la LAN es una red de área local. Es la red más básica que vamos a aprender cuando manejamos redes, ¿no? Es una red, digamos, en una casa o en una oficina interconectada en un pequeño espacio geográfico. Una WLAN es lo mismo que la LAN, pero conectada a través de redes Wi-Fi, redes inalámbricas. Ahora, una WAN ya es ir a un paso más arriba. Por ejemplo, una LAN es una red local, pero si tenemos una LAN, la LAN A, digamos así, y tenemos la LAN B, si queremos conectar las dos, necesitamos routers. Los routers nos permiten hacer el enrutamiento entre dos redes locales. Ahora, sumemos 3, 4, 5, 6 redes locales o sumemos muchas más, ya estamos en el concepto de WAN. Técnicamente hablando, Internet es una WAN. Técnicamente hablando, cuando tu proveedor de Internet viene a tu casa, te pone el cableado, te pone un router, te está conectando a Internet y está haciendo que tu red local, la de tu casa, entre a una WAN. Así es como funciona. Chévere, ¿no?
Ahora bien, una VLAN es una red de área local pero virtual, es decir, que podemos a través de los dispositivos de red crear redes lógicas, redes virtuales. Y por último, Internet. Internet es la red más grande que hay, es una red global, está en todo el mundo y es una red descentralizada. Esto es lo más importante, es decir, no hay un dueño o no hay una empresa que maneje Internet, no hay un aparato que controle todo Internet, que tú lo desenchufes y todo el mundo se queda sin Internet, es imposible. Podría fallar algunos aparatos y dejar sin Internet a cierta zona geográfica, a una ciudad, a un país, exagerando, pero no hay una forma, tendría que haber una catástrofe, no sé, mundial, para que Internet se desconecte totalmente porque es descentralizado. Son redes que se conectan entre ellas. Entonces, repito, cuando tu proveedor de Internet viene a tu casa y te conecta a Internet, lo que está haciendo es permitir que tu computadora o la LAN que tienes en tu casa se conecte con el mundo a través de esta red global. Ahora bien, ¿cómo funcionan las redes? Hemos hablado de los conceptos básicos, pero las redes funcionan obviamente en dos niveles, un nivel físico y un nivel lógico. El nivel físico es hardware, ¿no? El hardware es lo que puedes tocar, lo que puedes patear cuando te estresas también, eso es hardware. Ahora, en hardware vamos a ver tres conceptos básicos. El primer concepto son los hosts. Los hosts son todos los dispositivos con los que el usuario interactúa, trabaja, por ejemplo, computadoras, impresoras, teléfonos, etc. Todo dispositivos, servidores también con los que el usuario interactúa. Por otro lado, tenemos los dispositivos de red. Estos dispositivos son los que permiten la conexión, por ejemplo, switches, routers, access point, antenas, etc. Esos son los dispositivos de red. Y en tercer lugar, los adaptadores de red, que son dispositivos que están dentro de los hosts que permiten que ellos se conecten. ¿Qué hace un dispositivo? ¿Qué hace un adaptador de red? Traduce la señal eléctrica, si es cableado, o la señal inalámbrica, si te conectas a un Wi-Fi, la traduce a un tipo de señal que la computadora puede procesar. Entonces, sin un adaptador de red, los dispositivos no se conectarían a la red. Ahora bien, vivimos en una época en la cual hasta tu licuadora podría conectarse a Internet, ¿no? Eso se llama IoT o Internet de las cosas. Entonces cada dispositivo tendría un adaptador de red que le permitiría conectarse con el mundo. Y por el lado de la parte lógica tenemos el tema de los protocolos y del software. Los protocolos, como ya dije, son el conjunto de reglas que tienen que seguir los dispositivos para conectarse a la red. Y el software, bueno, es el software que viene ya integrado en los mismos dispositivos de red, ¿no? Por ejemplo, un router viene con su propio sistema operativo que el técnico puede configurar según sus requerimientos, ¿no? Muy bien, entonces hablemos de protocolos. Ya he dicho creo 3, 4, 5 veces que los protocolos son las reglas que hay que seguir. Ahora, hagamos un poquito de contexto. Cuando empieza este tema de las redes, creo que por los años 60, si no me falla la memoria, me perdonan si me estoy equivocando, pero era algo experimental, ¿no? En los años 70 comienza este famoso proyecto ARPANET, que luego le da vida a lo que hoy es Internet. La cosa es que para los años 80 el tema de las redes ya estaba empezando a crecer mucho más, ¿no? Se usaba la señal telefónica para conectarse en red, pero pues cada empresa hacía la tecnología a su propio modo. Entonces, por ejemplo, los dispositivos de red de dos empresas no necesariamente podían comunicarse entre ellos, era bastante complicado. Entonces, imagínate si los dispositivos no se pudieran conectar entre ellos. Tendríamos redes locales, ¿no? Separadas, pero no tendríamos internet, es decir, una comunicación global a nivel mundial. Para eso se crea un modelo teórico llamado OSI, que es una especie de estándar de la red. Es un modelo teórico, es decir, un marco de referencia para construir redes o dispositivos de red. No se lleva directamente a la práctica, se usa como marco de referencia. El modelo OSI es un modelo de 7 capas que describe las etapas de una conexión de red, ¿no? Desde que te conectas por primera vez, cómo se envían los datos, por qué medio, cómo se reciben los datos, etc. Son 7 capas. Si tú en algún momento escuchas capa 8, nos estamos refiriendo al usuario, y en la tecnología es un chiste muy común hablar de capa 8 o hablar de error de capa 8 cuando el usuario es quien ha cometido un error en el sistema. Bueno, les decía, el modelo OSI es teórico, pero el modelo realmente práctico, el que usamos en el día a día para conectarnos, es el conjunto de protocolos TCP/IP. Son dos, por eso la barra inclinada al medio, ¿no? TCP
por un lado e IP por otro, pero trabajan en conjunto. ¿De qué se encarga cada uno? TCP es Transfer Control Protocol o protocolo de control de transferencia. Se encarga de asegurarse que los paquetes lleguen a su destino y que lleguen en el orden correcto. Entonces, TCP se encarga de la fiabilidad, de asegurarse que la conexión se cumpla. ¿Y de qué se encarga IP? Bueno, IP es Internet Protocol o protocolo de Internet, e IP se encarga del enrutamiento, es decir, de buscar la ruta más corta para llegar a su destino. En el ejemplo en que yo me conecto a una página web en Rusia, hay obviamente muchísimos caminos para llegar a ese servidor. Entonces, el Internet Protocol busca el camino más rápido a través de los routers. Ahora, no es lo mismo, aunque está relacionado, que las direcciones IP. Las direcciones IP es un conjunto, es un código numérico que identifica a una computadora dentro de una red. Tradicionalmente las direcciones IP han sido de 32 bits, la famosa IP versión 4. Pero ya se están acabando, entonces ya se están implementando las direcciones IP de versión 6, que son de 128 bits. Ahora bien, una IP es un código que representa a una computadora en una red. Si estamos en una red global que es Internet, ese código debería ser único. Entonces hay IPs dinámicas y IPs estáticas. Las IPs estáticas pues se usan en servicios de Internet porque no pueden cambiar, y las IPs dinámicas, bueno, en conexiones domésticas como las casas, las oficinas, y nuestro proveedor de Internet puede ir variando la IP según el caso. Ahora bien, ¿cómo nos conectamos a una IP? Porque si yo quiero conectarme a ed.team, necesito saber la IP de ed.team, ¿cierto? Pues no necesito saber la IP porque tenemos algo llamado nombres de dominio. Los nombres de dominio son estas palabras fáciles de recordar por las personas y que por debajo se convierten o se traducen a la IP a través de un servicio llamado Domain Name Server o servidor de nombres de dominio. Entonces, cuando tú escribes ed.team en el navegador, el DNS lo que hace es traducir ese ed.team, buscar a qué IP corresponde y enviarte a esa IP. Y por el enrutamiento se encuentra la ruta más rápida por el Internet Protocol, y por TCP se asegura que los paquetes lleguen correctamente. Y así es como funciona Internet. ¿Lo sabías? Chévere, ¿sí o no? Y tienes que entender dos cosas más cuando hablamos de redes. Primero, la conmutación. La conmutación es la posibilidad de conectar dos hosts. ¿Se acuerdas que era un host? Dos hosts a través de un dispositivo de red. Por ejemplo, bueno, dos o más hosts, ¿no? No solamente dos, obviamente. Por ejemplo, si yo conectara dos computadoras, podría teóricamente ponerle un cable y conectarlas, ¿no? Ya está. Pero si necesito 3, 4, 5, 10, 20, ya no es tan sencillo como ponerles un cable, ¿no? Ya el asunto se vuelve más complejo. Entonces, en ese caso, yo lo que necesito es un switch. Un switch permite recibir un paquete de datos de un dispositivo y enviarlo a otro, y estar haciendo ese proceso en toda una red local. Eso se llama conmutación. La conmutación usa las direcciones MAC. Las direcciones MAC son códigos alfanuméricos que vienen ya de fábrica en cada dispositivo, y de esa manera el switch sabe a qué dispositivo enviar los datos. Ahora, las redes locales se diseñan de manera jerárquica. Es decir, no puedes diseñarlas de manera horizontal porque son difíciles de escalar. Las vas diseñando de manera jerárquica para que puedan crecer fácilmente. El siguiente concepto que debes comprender es el concepto de enrutamiento. Cuando hablamos de conmutación hablamos de redes locales, ¿ok? Pero si esa red local A quiere conectarse con una red local B, ¿cómo sería el proceso? Es más, si esa red local A quiere conectarse a Internet, ¿cómo sería el proceso? Ahí viene el tema de enrutamiento. ¿Por qué? Porque al salir necesitamos saber dónde está ese destino. Ya no está en nuestra red local, ya no puedo utilizar la dirección MAC. Entonces, un router es el que se encarga de salir y buscar afuera dónde está ese destino a través de algo llamado tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento es una lista de direcciones que usa el router para saber a dónde dirigir las peticiones o de dónde recibe los datos. Y acá vienen tres conceptos que seguramente hayas visto o escuchado en algún momento. La dirección IP, que es el identificador de cada equipo, y eso necesita el router ya no trabaja con direcciones MAC. Luego, la máscara de red. ¿Qué cosa es la máscara de red? También un código que le permite al router saber si está dentro de su red local o no la petición. Y el otro concepto es la puerta de enlace predeterminada, que es la dirección IP del router. De esa manera el router puede saber
dónde está el destino a través de la puerta de enlace predeterminada. Y de esa manera, obviamente muchísimo más compleja, es como se conectan las redes y existe Internet. ¿Qué te pareció el mundo de las redes? Muy chévere, ¿cierto? Si quieres saber más de redes, te alegrará mucho esta noticia. Y es que EDETeam el 9 de abril va a lanzar la especialidad en administración de redes desde cero. Escuchaste bien, desde cero, el sello de la casa de EDETeam. Es decir, que no necesitas conocimientos previos para tomar esta especialidad. ¿Entendiste este video sin conocimientos previos? Entonces imagínate todo lo que vas a aprender en esta especialidad. Esta especialidad de 4 cursos te va a preparar para dar tu examen de certificación Cisco ICDN 1 100-105. Esta especialidad tiene los siguientes cursos. Primer curso, Fundamentos de Redes, donde vas a aprender todos los conceptos básicos de las redes, los protocolos, cómo funciona la red, las direcciones IP, etc. En el segundo curso, el curso de Conmutación de Redes, vas a entender cómo funciona una LAN, cómo se hace el diseño jerárquico, la configuración de un switch, la configuración de seguridad, etc. En el tercer curso vas a aprender enrutamiento. Como ya dijimos, el enrutamiento es hacer que tu red local salga y se conecte con otras redes locales o que también se conecte con internet. Vas a aprender cómo configurar routers, cómo configurar las direcciones IP, la tabla de enrutamiento tanto dinámica como estática, etc. Y el cuarto y último curso de esta especialidad es infraestructura de redes. En este curso obviamente vas a utilizar todos los conceptos aprendidos en los cursos previos para crear una topología de red, para hacer tareas administrativas, tareas de mantenimiento, revisar los logs del sistema, tareas de seguridad, etc. Vamos a terminar el curso con una clase práctica donde vamos a configurar completamente una red. Esta especialidad va a ser dictada por Paula León, que es certificada en Cisco, instructora en Cisco desde 2013, IT Manager en una empresa muy reconocida en Bolivia e ingeniera en telecomunicaciones. Ve ya mismo a ed.team/redes para revisar el temario detalladísimo de todos los cursos de esta especialidad y aprovechar el descuento por lanzamiento. ¡Nos vemos en clase!